Muy buenos días, querida congregación, hermanos que nos escuchan en el canal de YouTube. Un abrazo muy especial para todos. Continuamos con nuestro estudio acerca de la santificación. Estamos estudiando esta doctrina tan maravillosa que corresponde a la santificación y quiero que nos introduzcamos en el texto que vamos a desarrollar el día de hoy. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Quiero que oremos por esta palabra el día de hoy. Amado Señor Dios Todopoderoso, amado Padre, gracias te doy, Señor Dios, porque nos permites estudiar, profundizar, escudriñar las Escrituras. Amado Señor, yo te pido por esta palabra que se va a dar el día de hoy, para que todos podamos tener en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, podamos tener la convicción de las Escrituras, podamos retener las enseñanzas, amado Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos da luz a lo largo de la Escritura, el que nos ayuda a entender la palabra, que nos ayuda a discernir, a ver lo que las Escrituras tienen para nosotros el día de hoy. Asimismo, Señor, yo te pido, sostén al predicador, sostén al que expone la palabra, que no exponga sus pensamientos, sus filosofías, sino que pueda extraer la mayor riqueza de los textos bíblicos, que pueda mostrarle al pueblo, amado Señor, la riqueza y la luz de la palabra, amado Señor. Te entrego esta palabra el día de hoy en tus manos y te pido que cada corazón que la escucha la pueda retener y la pueda aplicar en su vida. Porque así como crecemos en el conocimiento de tu santa palabra, asimismo debemos ser hacedores de la misma, amado Señor. Así es que te entrego cada corazón que está escuchando este sermón, te entrego absolutamente todas las vidas de las personas que nos escuchan, amado Padre, y que están recibiendo esta enseñanza, para que seas tú, Espíritu Santo, transformando sus vidas y renovando su mente a través de las Escrituras. Amén. Bueno, en el sermón anterior, en la enseñanza anterior, nosotros veíamos los aspectos generales de la santificación y desarrollábamos el tema de la santidad desde la perspectiva de Dios hacia su pueblo, entendiendo que es el Señor el que nos elige y el que nos separa para sí mismo. Pues ya como veamos en las Escrituras, somos ese pueblo adquirido para Dios. El Señor nos ha separado del mundo para que seamos de Él. Ahora somos una nación santa porque hemos sido separados de lo que es impío, de lo que es malvado, y ahora hemos sido entregados a Dios. Dios nos eligió, el Espíritu nos apartó para que obedeciéramos a Jesucristo y para que guardáramos un pacto con Él, y veíamos que este pacto es un pacto de obediencia. Entendíamos también lo que significa la posición que tenemos delante de Dios como esa santificación posicional, que implica que fuimos separados y ya no le pertenecemos más al pecado. Pasamos de estar esclavos del pecado, esclavos del diablo y esclavos de la muerte, y fuimos separados ahora para Dios, para ser suyos. En este punto, ni tú ni yo intervenimos, no tuvimos nada que ver en hasta este punto de la salvación. Fue algo que Dios hizo soberanamente en nuestras vidas. Entendíamos también y desarrollábamos la santificación progresiva. Y esto significa que aunque Dios ya nos ha apartado, no significa que automáticamente nosotros dejamos de pecar y que ahora vivimos en la perfección. Significa que la santificación posicional nos introduce ahora a una santificación progresiva, mediante el cual el patrón de la vida del creyente cambia progresivamente. Aquí es donde el cristiano va a ser cada vez más
y más separado del pecado, que era lo que antes gobernaba precisamente su vida. El pecado era el patrón dominante en la vida del creyente, pero ahora va siendo más y más separado. En la santificación progresiva o santificación práctica, Dios a través de su palabra y del conocimiento de la misma nos santifica, suministrando todos los mandamientos y dándonos a conocer su santa voluntad para que seamos nosotros santificados. Entendíamos que la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Esto lo podemos ver en Primera de Pedro 1:2. Pero es un proceso en el cual nosotros tenemos una responsabilidad, pues Dios introduce sus mandamientos y nos ordena cumplirlos. En la santificación progresiva tenemos la responsabilidad ante Dios de mortificar nuestros pecados, de mortificar nuestra manera de vivir pecaminosa, porque de manera que esta forma de vivir pecaminosa muera progresivamente, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Es decir, es la obra del Espíritu Santo, pero con la participación activa del creyente. Haciendo este breve resumen del sermón anterior, quiero que podamos ver las implicaciones del proceso de santificación en nuestras vidas y la responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios. Y además, quiero que podamos ver cuáles son los mandamientos divinos que nosotros debemos cumplir para llevar cada día una vida más santa delante de nuestro Padre Celestial. Este sermón lo vamos a dividir en dos partes, ya que hay mucho por ver aquí. La información que tenemos es extensa. Quiero que miramos el día de hoy en este sermón, vamos a ver la primera parte y en la próxima enseñanza desarrollaremos la segunda parte. El texto que vamos a desarrollar, como lo pudimos ver, este texto que vamos a desarrollar el día de hoy es un texto que es corto, pero al mismo tiempo contiene muchísima riqueza en sí mismo y tiene implicaciones muy grandes para nuestra vida. Las implicaciones son amplias. Toda esta semana que pasó, estuve meditando acerca de este texto, de esta porción de la Escritura, y pues definitivamente podemos sacar muchísima riqueza, podemos sacar muchísima información de esta pequeña porción de las Escrituras. Claro está que si no intento generalizar un poco, pues nos tomarían muchísimos estudios acerca de este texto y esto nos tomaría muchísimas horas y muchísimos sermones. La idea es generalizar un poco, pero de igual manera quiero que nos sumerjamos el día de hoy en los aspectos teológicos y doctrinales que nos regala este pasaje y la inmensa sabiduría que nosotros encontramos aquí. Y nuevamente quiero que lo leamos y junto conmigo escudriñemos las Escrituras y podamos extraer los tesoros que la palabra tiene para nosotros el día de hoy. Quiero que prestemos mucha atención al texto. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1, que es el texto que estamos estudiando. Esta porción de las Escrituras contiene demasiada información, pero demasiada información. Pero para poderlo desarrollar de una manera más adecuada, de una manera más efectiva, quiero que hagamos lo que siempre procuramos hacer, que es contextualizar el texto. Miremos el contexto en el que se está desarrollando nuestro versículo y miremos lo que Pablo está diciendo aquí.
Entonces, en los capítulos anteriores, Pablo está exhortando y reafirmando lo que nosotros como creyentes ahora somos en Cristo, presentando una defensa muy sólida a algunas enseñanzas que se habían comenzado a filtrar en la iglesia, específicamente en la iglesia de Corinto, por falsos maestros que querían corromper el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo en el capítulo 4 está enseñando y reafirmando la reconciliación que ahora tenemos con Dios por medio de Jesucristo, exhortando a que la vida de nuestro Señor se tiene que manifestar en nosotros mismos, es decir, nosotros tenemos que manifestar en nuestra manera de vivir al Señor Jesucristo. Además, Pablo también está alentando a los corintios a no desfallecer, sino que les recuerda la gloria venidera, donde las aflicciones de esta tierra no tienen comparación con lo que ha de venir más adelante. Todo esto es pasajero, las aflicciones terrenales son pasajeras, pero lo que nosotros ahora somos en Cristo supera cualquier aflicción terrenal. Y abre de esa manera paso al capítulo 5, donde refuerza la idea que ella viene tratando, mostrando que somos diferentes, pues somos hechos una nueva criatura, somos una nueva creación, animando al pueblo a tomar una actitud diferente a los del mundo, viviendo únicamente para Cristo. Esto es muy importante porque Pablo aquí nos comienza a introducir hacia lo que es esa vida cristiana, entendiendo que Dios ya lo ha hecho todo por nosotros y todo lo ha hecho por medio del Señor Jesucristo, llevando hacia el pueblo a entender cómo debe ser el ministerio cristiano. Y ya en el capítulo 6 confirma las ideas anteriores y muestra que ahora somos colaboradores junto con Cristo, lo cual es algo muy importante para que nosotros entendamos. Dice la palabra, y como colaboradores con Él, o sea con Cristo, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Segunda de Corintios 6:1. Y esto nos deja ver claramente la responsabilidad que nosotros tenemos ante el Señor, la responsabilidad que tenemos por la manera de llevar nuestra vida, pues ahora somos colaboradores con Él y somos colaboradores en este caminar cristiano, es decir, en ese proceso en el que el creyente está, que precisamente es la santificación progresiva. Entonces, Pablo abre el panorama y anima al pueblo a seguir adelante, a permanecer fieles, a ser esos fieles ministros de Cristo aquí en la tierra, dejando claro que es necesario, esta parte es muy importante porque ya nos vamos acercando al punto, es necesario ser apartados para Dios y no tener intimidad con el mundo, sino que presentando un verdadero testimonio de Dios, llevemos una vida adecuada aquí en este mundo, no teniendo comunión con lo malo, no teniendo comunión con lo perverso, porque ahora somos templo del Espíritu Santo y dándonos a entender de una manera más profunda el por qué debemos vivir apartados para Dios. Finalizando ya el capítulo 6 dice, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y cierra ese capítulo 6 con esas promesas hechas por Dios. Así es como termina el capítulo 6. Ahora, entendiendo bien el contexto, mirando cómo termina el capítulo 6, podemos ver y entender por qué es que nuestro texto, que el que estamos estudiando de 2 de Corintios 7:1, podemos entender por qué comienza
eh, abriendo de esta manera, porque dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, primero observen, teniendo estas promesas, primero habla de las promesas, luego dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, es decir, teniendo las promesas, ahora sí limpiémonos. ¿Y cuáles promesas nos podríamos preguntar? Pues las que podemos ver finalizando el capítulo 6, que si nosotros vivimos apartados para Dios, teniendo en cuenta que debimos vivir en esa santidad, el Señor será para nosotros Padre y nosotros seremos para Él hijos e hijas. O sea, es decir, allí está la promesa de que nosotros somos hijos e hijas de Dios, que por lo tanto tenemos que vivir en santidad, limpiándonos de toda inmundicia. Ahora, no quiere decir que estas promesas no se hayan cumplido aún, porque sabemos que en el momento de la regeneración nosotros somos adoptados y ya somos hijos de Dios. Esta promesa ya se cumplió. Él ya nos apartó para sí mismo y somos hijos e hijas de Dios. Pero teniendo en cuenta que esas promesas que el Señor realizó en la antigüedad ahora son visibles en la iglesia, porque Pablo aquí está citando Isaías. Pablo está mostrando las promesas que Dios le hizo al pueblo por medio de Isaías. Pero esas promesas ya se han cumplido. Para este tiempo de la iglesia, esas promesas son cumplidas. Entonces, teniendo presentes esas promesas que ya han sido cumplidas, en otras palabras, entendiendo lo que el Señor ya hizo por nosotros, lo cual es un indicativo de la gracia, ahora sí podemos cumplir y ser obedientes con lo que Dios nos demanda. ¿Y qué es lo que Dios nos demanda? Que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda la inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Ves? Entonces, conocemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ahora debemos obedecer sus mandatos, entendiendo que obedecemos no para intentar ser aceptados por Dios, sino porque Él ya nos aceptó, Él ya hizo todo por nosotros. Y cuando nos referimos a limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, nos podríamos preguntar ¿a qué se está refiriendo? Y esta pequeña frase involucra innumerables mandatos por parte de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas son gigantescas. Y si realmente queremos ser meticulosos con el estudio de la palabra, tenemos que ir a toda la escritura y examinar los mandamientos de Dios, lo que Dios nos demanda y nos exige a nosotros como hijos. Lo que el Señor nos exige de lo que nosotros nos tenemos que limpiar, de lo que nosotros nos tenemos que apartar. Es supremamente importante. Esta pequeña frase encierra una gran cantidad de información, de verdad bíblica. Primeramente, nosotros, antes de comenzar a desarrollar esta parte, tenemos que ver que el mandato que Dios nos da de limpiarnos de toda inmundicia está directamente relacionado con la santificación. Y lo podemos ver en nuestro texto, porque dice que el Señor nos manda a limpiarnos para perfeccionar la santidad. Mire lo que dice. Quiero que lo vayamos desarrollando con todo el discernimiento. Dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ese precisamente es el proceso en el que cada cristiano se encuentra, hablando de santificación progresiva. Y el fundamento de esta santificación es el temor de Dios. Nuestra vida cristiana debe estar fundamentada
100% en el temor de Dios. Como cristianos, es una necesidad diaria basar nuestra manera de vivir en el temor del Señor. Dice la palabra, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Salmo 128.1. Salmo 128.1. Esto es fundamental para nuestras vidas. Entonces, por un lado vemos que el mandato de limpiarnos va y está ligado directamente a la santificación. O sea, es decir, esa es la manera en cómo perfeccionamos nuestra santificación. Pero estamos fundamentando esa santificación en el temor de Dios. Y lo que este texto en el Salmo 128 nos habla es muy importante, porque si nosotros lo notamos bien y si nosotros leemos con discernimiento, vemos que el temor de Dios va ligado al andar cristiano. No existe un cristiano que diga, yo estoy en los caminos de Dios, pero no practica el temor de Dios. Eso no existe, no tiene fundamento bíblico. Es decir, el que anda por los caminos de Dios es el que tiene temor del Señor. Y entender esto, pero realmente entenderlo, es muy importante para nuestra vida y tiene implicaciones profundas y poderosas, y espero que ya las estemos comenzando a ver, las estemos comenzando a palpar y las comencemos realmente a aplicar a nuestra vida. Porque hace unos días hablaba con alguien muy querido en la congregación y hablábamos acerca de si la exposición de la palabra podría llegar a tener un enfoque aplicativo para la vida de las personas. Pues cuando se ve otro tipo de predicación, un poco más estilo charla, más estilo como aplicativo, pues que mueve bastante las emociones de la gente y de alguna u otra manera pareciera que lo que se habló sí se puede aplicar directamente a la vida diaria. Pero aquí, expositivamente, estudiando las Escrituras, nos damos cuenta que la misma palabra se revela a sí misma y pues nos muestra y nos revela que nosotros podemos entender, comprender y aplicar esa palabra directamente a nosotros mismos y a la vida de cada creyente. Se puede aplicar la palabra sin necesidad de cambiar la forma de exponer las escrituras, pues estaríamos perdiendo el rumbo acerca de lo que el Señor nos ha mostrado. Entonces vemos que expositivamente, claro, la misma palabra en su propia esencia pura nos da una aplicación directa a nuestra vida, porque ya la vamos entendiendo y razonando de una manera mucho más amplia. Entonces, algo aplicativo a lo que estamos viendo en este momento. ¿Cómo debemos dirigir nuestras vidas? En el temor de Dios. La respuesta es contundente. Debemos vivir nuestras vidas en el temor de Dios. Cualquier otra respuesta maquillada o más enfocada a las emociones humanas fracasa. No tiene el impacto y el poder real de la respuesta bíblica hacia nuestras vidas. Entonces, para seguir desarrollando el punto, la palabra nos dice, limpiémonos de toda la inmundicia de la carne y del espíritu. Limpiémonos de toda la inmundicia de la carne y del espíritu. Quiero que podamos ver y entender a profundidad lo que significa y lo que implica en el proceso de santificación esto. Primeramente debemos entender que la santificación es un mandato que proviene directamente de Dios y además es su santa voluntad. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación y eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Es decir, no es algo que apareció después, es la voluntad del Señor desde la eternidad.
Y lo podemos ver en Romanos 8. Pablo nos muestra en Romanos 8, 29 al 30, que dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, pues también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. ¿Y cómo es la forma en que todas las cosas les sirven para bien o les ayudan para bien? Pues para formar la imagen del Hijo en nosotros. Mire lo que dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo principal, que nosotros seamos hechos conforme a la imagen. Luego nos explica el proceso, es decir, nos da el objetivo de la predestinación. ¿Cuál es? Que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Y luego nos explica el proceso en el que entramos. Nos llamó, nos justificó, nos glorificará, ¿cierto? Eso es lo que nos está dando a entender aquí Pablo. Entonces, esto es muy importante, esto implica muchas cosas en nuestra vida y espero que realmente podamos tener esta idea muy clara en nuestra mente. La imagen del Hijo no se puede crear de manera separada o de manera aislada a la santidad. Importantísimo, vuelvo a repetirlo, la imagen del Hijo no se puede crear de manera separada o de manera aislada a la santidad. Mira, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando vemos todo esto, las Escrituras van tomando mayor significado, va cobrando un mayor significado para nosotros cuando leemos. Por ejemplo, cuando leemos que Cristo presentará a la iglesia para sí mismo sin mancha ni arruga. Esto lo encontramos en Efesios 5:7. La palabra va tomando una mayor forma, va tomando un mayor significado para nosotros. Ese es el propósito de la santificación, la formación de los hijos en santidad, de tal manera que podamos presentarnos delante de Dios y gozar de su presencia y gloria, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Hebreos 12:14, sin santidad nadie puede ver a Dios. Hebreos 12:14. Dios ha revelado todo esto desde la antigüedad, ya lo dejó claro desde la antigüedad, cuando se lo reveló a su pueblo. Esto ya lo dejó, las bases las dejó claras, las dejó marcadas desde la antigüedad. Cuando el Señor les da los 10 mandamientos, Él les mostró el propósito de estos 10 mandamientos, mostrándonos y haciéndonos entender la relación que Él guarda con su propia santidad y la relación con la santidad que deben tener aquellos escogidos que se han de relacionar con Dios. Esto es supremamente importante. Si echamos un vistazo en el libro del Éxodo, justo antes de que Dios les entregara estos 10 mandamientos, Él les da el porqué y cuál es el motivo por el cual les entrega su santa ley. Quiero que por favor vayamos a Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios está mostrando que antes de recibir sus mandamientos, el pueblo debe entender que al tomar esos mandamientos, Dios los está haciendo una nación de sacerdotes y una nación santa, mostrándoles que deben ser diferentes a las demás naciones, deben ser diferentes a los demás pueblos de la tierra. De hecho, cuando el Señor les habla, antes de ellos entrar a poseer la tierra prometida, les advierte
que no deben hacer alianzas con las naciones paganas y que no deben emparentar con ellas, dice la Escritura, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y aquí está la razón de este mandato, del por qué deben ser apartados. Dice más adelante, porque desviará a tu hijo de mí y servirán a dioses ajenos. Esa es la razón. Deuteronomio 7:4. El Señor siempre ha deseado que su pueblo esté separado y esté apartado. El Señor quiere que el pueblo, en su manera de vivir, siempre glorifique su santo nombre. Podemos ver en Deuteronomio 14:2 lo siguiente. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y esto es importantísimo. Exclusiva posesión. El Señor escoge a su pueblo para que sea exclusivo, para que sea diferente a todos los demás pueblos. Ahora, este contexto para muchos puede parecer algo que solamente era exclusivamente para el pueblo de Israel. Podrán algunos llegar a pensar que esto era algo para el tiempo antiguo, que únicamente era un mandato que se daba en el Antiguo Testamento y que ya no está vigente para el Nuevo Pacto. Pero quiero que hagamos un paralelo, porque lo que vemos que el Señor le manda al pueblo de Israel en cuanto a la santificación en esa época antigua, también lo demanda a la iglesia y emplea casi el mismo lenguaje. Y esto es maravilloso porque vemos que ese deseo de Dios, esa voluntad de Dios, obviamente no ha cambiado para nosotros. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Podemos ver claramente allí un paralelo con lo que estábamos leyendo en Éxodo y en Deuteronomio. Es el mismo lenguaje. Cuando el Señor se dirigía a la nación de Israel, ahora lo hace de la misma manera a la iglesia. El Señor también nos manda a permanecer separados, como esa exclusiva pertenencia para Él. Nos manda a estar separados del mundo, nos manda a estar separados del gobierno de este mundo, de tal manera que llevemos vidas apartadas para Dios y que esas vidas reflejen a Cristo. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Le pertenecemos exclusivamente al Señor, así como el Señor lo demandaba a la nación de Israel. Ustedes son posesión mía, son exclusividad mía. En el nuevo pacto nos dice lo mismo. Ustedes son míos, exclusivamente míos. ¿Qué comunión tiene un creyente con un incrédulo? Ninguna comunión. No hay ninguna comunión. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que tenemos que tener claro. Porque a veces pareciera que al creyente le cuesta dejar y abandonar esa vida pasada de tal manera de no perder amigos o familiares o yo, qué sé yo. Cuando la palabra es clara, no estéis en yugo desigual, apartaos. Dijo el Señor a Israel, no den sus hijas a sus hijos, ni tomen a sus hijas para sus hijos. ¿Por qué?
porque los desviarán. Así de fácil somos nosotros. Nos podemos desviar ante cualquier circunstancia y el Señor lo sabe. Y el Señor no es que nos quiera llegar acá a imponer y a ponernos una carga, no. El Señor sabe lo débiles que somos y por ese motivo nos dice apártese. No está diciendo que no prediquemos el Evangelio, no, está diciendo no intimen, no tengan comunión con ellos. Y esta palabra comunión, esa palabra yugo desigual, aplica para cualquier tipo de asociación. Entonces vemos que hay formas de agradar a Dios y formas de desagradarlo. Y ojo con lo que estoy diciendo acá, no estoy diciendo que buscamos la aceptación de Dios. Una cosa es que independientemente de lo que nosotros somos, Dios nos aceptó y eso ya lo tenemos claro, pues Él nos eligió y nos predestinó en su soberanía. Nosotros no obedecemos a Dios para que Él nos acepte, eso ya lo tenemos claro. Quiero resaltar la diferencia entre agradar a Dios con nuestra manera de vivir y buscar la aceptación de Dios. Son cosas muy diferentes. Nosotros no buscamos la aceptación porque Dios ya nos aceptó, pero sí que buscamos agradarle con nuestra manera de vivir. El Señor no es indiferente ante la desobediencia. No quiere decir que me ama menos cuando yo desobedezco, no. Estoy diciendo que Él no es indiferente ante el pecado, Él no es indiferente ante la desobediencia. Es más, en este proceso de santificación que estamos estudiando, la palabra nos muestra que hay consecuencias para el pecado y hay consecuencias por desobedecer los mandatos de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Aquí la palabra es fuerte. El Señor disciplina y azota. Por supuesto que Dios no es indiferente ante el pecado. Él no es indiferente ante la desobediencia. Pero tal como veíamos antes, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les sirven o les ayudan para bien. Y la forma en cómo todas las cosas les ayudan para bien es para formar la imagen del Hijo en nosotros. Dicen las Escrituras, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Da fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Aun cuando viene la disciplina, es razón suficiente para gozarnos, porque tiene un propósito mayor en nosotros. La disciplina trae fruto a nuestras vidas y en eso conocemos que somos hijos de Dios, pues ¿por qué? Porque el Padre nos corrige. La marca distintiva del cristiano debe ser la santidad y esto se refleja desde el Antiguo Testamento, cuando Dios principia a andar con su pueblo escogido y continúa vigente en el nuevo pacto para la iglesia del Señor. Estos mandatos son los mismos que el Señor les dio a Israel desde los tiempos antiguos y nos preguntaremos ¿por qué? Porque Dios se relaciona con su pueblo en santidad. Muy importante, el Señor se relaciona con su pueblo en santidad. El Señor no se relaciona con lo no santo. En otras palabras, el Señor no se relaciona con lo que es pecaminoso. Hasta tal punto que para poderse relacionar con nosotros, tuvo que enviar a su Hijo como mediador, para que fuera ese árbitro entre Dios y los hombres, como lo expresa el libro de Job en 9:33. Y ese mediador tendría y tenía que actuar en medio de ese abismo que separaba a Dios de la humanidad. Y esa fue la manera en cómo el Señor lo hizo.
porque el Señor no se relaciona con lo pecaminoso. Dios quiere que su pueblo se diferencie de todo lo que está a su alrededor. Quiere que estemos consagrados por completo a Él. Y esto lo dejó establecido desde la antigüedad y lo demanda también ahora a su iglesia, pues esa es su santa voluntad. Teniendo claro este fundamento del mandato y de la voluntad divina, quiero que recorramos las Escrituras y veamos cuáles son esos mandatos que debemos cumplir para vivir una vida en santidad conforme a la voluntad del Señor. Observen que necesitamos dejar varios cimientos antes de comenzar a escudriñar cada uno de los mandatos, de las órdenes que Dios nos da. Entonces ya entendemos por qué es su santa voluntad, ya entendemos los fundamentos de ese mandamiento. Pero antes de querer profundizar en el tema y comenzar el estudio de esos mandatos específicos que nosotros tenemos para nuestras vidas, quiero que con un ejemplo podamos ilustrar cómo funciona la santificación de un creyente, para que luego podamos entender con una mayor claridad y de manera puntual por qué y cómo es que nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios y la responsabilidad que nosotros, cada uno, tenemos frente al Señor. Quiero que lo veamos de la siguiente manera. Un padre le regala a su hijo un vehículo nuevo por su mayoría de edad y le da un entrenamiento especial para que lo aprenda a manejar. El padre le dice que él se hará cargo de todos los gastos del carro, la gasolina, el mantenimiento, el seguro de vida, etcétera, etcétera. El hijo no tiene que hacerse cargo de nada, solamente debe manejar el vehículo y hacerse cargo de conducir bien. Eso es lo único que el hijo tiene que hacer. Una vez que el padre ha instruido al hijo, entonces le entrega las llaves del vehículo y le da esa responsabilidad. Entonces lo manda, lo envía a que conduzca todos los días. Si el hijo conduce bien y respeta todas las normas de tránsito, respeta los pasos peatonales, los semáforos, etc., entonces recibe la recompensa por su buena labor. Recibe la recompensa por ser responsable y obediente. Pero cuando el hijo viola las normas de tránsito y movilidad, llega a casa herido, con el carro chocado y en mal estado, como consecuencia de no haber respetado las señales de tránsito ni las normas de conducción. Y esto es curioso porque cuando el hijo va manejando y asume las consecuencias, se hace responsable de un carro que no fue regalado, con un mantenimiento que él no costea, con una gasolina que él nunca va a comprar y no compra, y con un seguro que él no paga. De esta manera vemos la responsabilidad, porque aun cuando él no es responsable de esas cosas, el padre es responsable de eso, él tiene que manejar todos los días y tiene que aprender a manejar y a ser obediente, a cumplir las normas de tránsito. Cuando lo hace bien, recibe su recompensa, pero cuando lo hace mal, la consecuencia de violar las leyes está allí, evidente. De esta manera, quizás podemos ver de una manera mucho más gráfica cómo funciona la santificación en nuestras vidas, cómo es la manera en que Dios produce esa santificación en nuestras vidas, en nosotros. Y esa responsabilidad que nosotros como hijos tenemos, porque a nosotros nos corresponde y tenemos una responsabilidad dentro de la santificación progresiva. Ahora sí podemos ver
lo que a nosotros nos corresponde y cuáles son los mandatos que debemos obedecer para no llegar a casa con el carro chocado todos los días. Quiero que me acompañes, por favor, a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 4. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Observemos que Pablo aquí en este pasaje relaciona la santificación directamente con la moralidad sexual. Y es que es algo que a lo largo de la escritura vamos a ver, ya que es un tema muy delicado y al cual el Señor le presta muchísima atención. Y además, en la escritura el Señor nos demanda que nosotros como cristianos no debemos tener comportamientos inmorales. Esto es muy importante de ir entendiendo. Este es un mandato que tiene bastante peso e importancia, así como lo vamos a ver más adelante. Toda la escritura nos exhorta a llevar una vida moral. Rechaza la escritura el llevar una vida sexual inmoral. Esto es algo que la escritura rechaza directamente y lo podemos ver por todo lado. También vamos a ver el por qué es tan importante y las consecuencias que esto trae para la vida directa ya de un creyente. Pablo en el versículo 4 está diciendo que cada uno debe saber llevar su propio vaso en santificación y honor. Esto se refiere a llevar su cuerpo de manera honorable y pura, ya que es el templo del Espíritu Santo, y esto es consistente con lo que Pablo más adelante en esta misma carta de los Tesalonicenses, ya cuando se va a despedir, nos dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Cuando examinamos esta expresión, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se está refiriendo a mi ser en su totalidad, incluyendo nuestros pensamientos. Puede que los hombres no conozcan nuestros pensamientos, pero Dios sí conoce cada pensamiento y cada intención del corazón. El pecado no simplemente se limita a una acción, sino que en muchas ocasiones también es algo que yo pienso. De aquí cuando el Señor Jesucristo nos amplía el panorama y nos hace ver lo estricto de los mandamientos de Dios, cuando nos explica que con el solo hecho de pensar en una mujer de manera lujuriosa, ya hemos adulterado en nuestro corazón. Todo pecado fue primeramente gestado en la mente y en el corazón antes de llevarlo a cabo. Entonces, esto nos muestra la realidad humana. Esto nos muestra lo malvados que nosotros podemos ser como seres humanos. Nadie comete un pecado sin antes ese pecado haber sido gestado en su corazón y hubiera pasado por sus pensamientos. Por eso es que no hay excusa para el pecado delante de Dios. No nos podemos excusar, no podemos decir: ay, no, es que se me pasó, me obligaron. No, todo pecado se gesta desde lo interior. El ser humano no es adúltero porque adultera. El ser humano adultera porque es un adúltero, por naturaleza. El ser humano no es inmoral porque fornica. Es fornicario porque el ser humano es inmoral por su propia naturaleza. Todo esto nos hace entender que el pecado se gesta en el interior del ser humano. Esto es muy importante de entender, pues vamos a ver un panorama aún más amplio y vamos a entender la responsabilidad que nosotros tenemos en este proceso de santificación. Ahora yo sé que debo ser apartado, que debo apartarme para Dios y conducirme de manera
moral de tal forma que le agrade a Dios, pero no puedo pretender apartarme externamente, apartándome del mundo, intentando no pecar porque me alejo de lo externo, pues del interior de mi corazón es que se produce la maldad. Cuando pecamos o caemos en tentación, no fue porque lo externo me obligó y yo quedé indefenso y no pude hacer nada, no. Yo caigo en ese pecado, pero precisamente porque la tentación se alinea perfectamente con los deseos malvados de mi corazón y por eso caigo en pecado. No por alejarme externamente e irme a vivir a una montaña, lejos y apartado de todo, voy a dejar de pecar. De igual manera, si lo hiciera, voy a caer en pecado, porque la maldad está en mi corazón. Entendiendo la verdadera condición del ser humano, es que puedo llegar a tomar una actitud correcta frente al pecado y puedo entender con una mayor responsabilidad y de una manera mucho más objetiva la responsabilidad que yo tengo frente a la santificación. Lo que debo entender es que todo mi ser debe ser conducido de manera irreprensible en santidad. Cuando nos referimos a irreprensible, no nos referimos explícitamente a una vida libre de pecado, sino más bien a una vida fundamentada en el temor de Dios, con una actitud correcta frente al pecado, en humillación y en arrepentimiento constante, donde hay un esfuerzo diario por agradar al Señor, avanzando en victoria frente al pecado. Varias personas pueden llegar a pensar lo siguiente, e incluso pueden llegar a vivir de esta manera, de una manera pasiva, cuando podemos hablar de pecados puntuales, expresando cosas como las siguientes: no, es que ese es mi aguijón en la carne y yo no puedo vencer ese pecado. Eso es vivir de manera pasiva. Si nosotros pensamos de esa manera, no estamos siendo certeros al aplicar la palabra de Dios, porque las Escrituras claramente nos hablan de que ya no somos esclavos del pecado. Es decir, si una y otra vez tomamos una actitud pasiva, en vez de hacerle frente al pecado, es como si estuviéramos presos tras las rejas, siendo libres y pudiendo ser libres. Por ese motivo debemos tener cuidado de llegar a cultivar este tipo de pensamientos en nosotros y de llevar ese estilo de vida, porque esa actitud lo que nos va a llevar es a vivir una vida en pecado, pudiendo ser libres del pecado. Y vivir en pecado trae consecuencias muy duras para el creyente, trae azotes muy fuertes por parte de Dios, con pérdidas que se experimentarán en la eternidad, como Pablo nos lo afirma en 1 Corintios, cuando habla acerca de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A lo largo de las Escrituras, vemos que el Espíritu Santo nos habla de casos particulares de la santidad. Y uno de los que más énfasis realiza es en la manera en cómo nosotros, como creyentes, debemos llevar nuestro cuerpo en santidad. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:5. Una de las cosas que más afecta la santificación es precisamente la inmoralidad sexual. Pablo aquí está hablando de la lujuria cuando habla de pasión de concupiscencia. Si vemos el pasaje que comenzamos a desarrollar, podemos entender cosas puntuales, las cosas que nosotros debemos obedecer. Dice: cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí Pablo está diciendo: no deben ser llevados por el deseo carnal desenfrenados, no pueden ser llevados ni guiados
por el deseo pecaminoso que lleva a la lujuria e inmoralidad. Pablo está diciendo que ya no sea así más, ya no más, eso ya no más para nuestras vidas, porque así fue antes, así fue en otra ocasión, y así es como los gentiles llevan su vida, y esa lujuria solamente puede ser controlada por el dominio propio. Y aquí quiero resaltar una diferencia, porque una cosa es el dominio propio y otra cosa es la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad es lo que los incrédulos tratan de ejercitar de diferentes maneras, pues la fuerza de voluntad es un fruto de la carne. Pero el dominio propio hace parte del fruto del Espíritu que Dios cultiva en nosotros. Y eso lo que va produciendo es poco a poco un freno en el cristiano para que el cristiano vaya superando y abandonando esas prácticas pecaminosas. El fruto del Espíritu es un fruto que se da de manera natural en el creyente, pues es Dios quien lo impulsa. Aquí también hay otra idea importante, porque la palabra dice, no sean como los gentiles, que no conocen a Dios. Esto es interesante, porque Pablo nos está explicando que alguien incrédulo que vive de esta manera pecaminosa es alguien que va a vivir de una manera desordenada. Y esto tiene sentido, porque el incrédulo no conoce a Dios. No tiene el Espíritu Santo morando en su interior, no es templo del Espíritu Santo. Entonces es lógico que viva de esta manera. Pero el creyente, alguien que ha nacido de nuevo, quien es el templo del Espíritu Santo y es gobernado por este tipo de inmoralidades, no tiene sentido, es algo ilógico a la luz de las Escrituras. Entonces Pablo nos muestra que es contrario que el creyente viva de esta manera. En ese momento, cuando vemos a un creyente que definitivamente vive así, alguien puede llegar a cuestionar esa verdadera conversión e incluso, y esto podría llegar a ser muy perjudicial incluso para la congregación o para las congregaciones, que la palabra, que el poder de la palabra se vea cuestionado, porque claro, no se ve ninguna diferencia entre el incrédulo que vive de manera desordenada y el creyente que dice tener a Cristo pero que vive de igual manera. Entonces, esto va en vía contraria, como nos lo explica la Escritura. El dominio propio, que es parte de ese fruto que Dios ha colocado en nosotros, es lo que nos permite precisamente luchar contra estas pasiones desordenadas, contra las cosas inmundas que nuestro cuerpo quiere practicar. Por eso no es para nada sano cultivar el pensamiento de que esta es mi lucha y la voy a tener para siempre. O no puedo con este pecado me vence. Y, yo no puedo vencer este pecado. No tiene sentido, según lo que la palabra nos muestra. Esto es para que tengamos y cultivemos una actitud correcta frente al pecado y más frente a este tipo de manifestaciones pecaminosas propias de la carne. Nosotros no debemos andar como los incrédulos, ni en el área de la sexualidad como lo estamos viendo el día de hoy, ni en ninguna otra área como lo veremos en el siguiente sermón, porque estaríamos andando en contravía a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Nosotros como creyentes debemos saber cómo mantener nuestro cuerpo en santificación. La palabra nos exhorta y nos enseña de una manera enfática todo esto. Y es algo de suma importancia que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y es algo en lo que nosotros nos debemos esforzar y debemos perseverar. Si vamos a Efesios 5 del 1 al 3, la palabra nos dice lo siguiente: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad
y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. La palabra es muy clara. Dice que este tipo de cosas ni siquiera se mencionen entre nosotros. Esto es algo muy importante porque las escrituras aquí son claras. La palabra es contundente con respecto a esto. Quiero seguir resaltando lo que aquí la palabra nos habla acerca de la inmoralidad y de la impureza del cuerpo. Hay muchas otras cosas que debemos estudiar y las profundizaremos en la siguiente enseñanza, porque en este sermón no alcanzamos a profundizar todas aquellas cosas que son los mandatos hacia nosotros, lo que nosotros nos debemos limpiar, lo que nosotros, los mandatos que debemos obedecer. Pero la palabra siempre nos va a enfatizar de manera directa que debemos apartarnos de toda impureza e inmoralidad sexual. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor nos enfatiza tanto esto? Y quiero que veamos la respuesta en las Escrituras, pero antes de contestar, quiero que escudriñemos un poco más lo que la palabra nos sigue hablando de este tema tan importante, de lo que es mantener nuestro cuerpo en santificación. Primera de Corintios 6, 13 al 18. Dice, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice la palabra. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. La palabra nos sigue haciendo un énfasis claro. El cuerpo no es para fornicación, no es para inmoralidad, y aunque la naturaleza caída que cohabita con cada creyente lo lleva a ese tipo de pecados, es necesario e importante hacerle frente de manera adecuada. ¿Y cómo le hacemos frente a este tipo de pecados de manera adecuada? Presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Romanos 12:1. La palabra nos manda a ser activos, nos manda a enfrentar el pecado de manera directa, y por más que nos pueda costar, por más difícil que pueda parecer, la manera de hacerlo es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, lo cual no es fácil. Esto es doloroso, pero es necesario hacerlo. Debemos entender que si nosotros no presentamos nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo para nuestro Dios, la carne se va a enseñorear de nosotros y va a ocasionar que el creyente se doblegue ante el pecado y viva de manera pasiva, siendo irresponsable en la manera en cómo se presenta ante Dios. Es muy importante. Ahora sí, para ya ir cerrando la enseñanza, ¿por qué el Señor enfatiza tanto acerca de la inmoralidad y sobre mantener nuestros cuerpos puros y en santidad? Y quiero que dividamos la respuesta en dos partes. Primero, cualquier pecado que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Primera de Corintios 6:18. Esa es una de las razones principales, porque aunque este cuerpo, que es mortal, es un cuerpo imperfecto, es el templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nuestro cuerpo ahora se convierte en ese templo, en ese lugar santísimo, pues la presencia de Dios habita allí. Para que podamos entender de una manera más clara lo que esto implica, la importancia de esto, la implicación tan grande que esto tiene para nosotros, quiero que veamos un paralelo en la antigüedad, cuando el Señor
en su presencia, se posaba en algún lugar. Por ejemplo, cuando vamos al libro del Éxodo y vemos a Moisés que ve la zarza ardiendo, el Señor le manda a quitarse el calzado, pues el lugar que estaba pisando era un lugar santo. Y esa era una manera de mostrar una reverencia ante el Señor, quitándose el calzado, porque allí estaba la presencia de Dios, por tanto el lugar era santo y no se podía entrar con sandalias, no se podía ser irrespetuoso con ese lugar santo. Más adelante en el pueblo de Israel podemos ver que el lugar donde colocaban el arca de la alianza, el arca del pacto, ya hubiera sido en el tabernáculo o en el templo, ese lugar se llamaba el lugar santísimo, porque allí el arca tipificaba la presencia de Dios. La presencia de Dios venía y se posaba allí. Incluso si el sacerdote no cumplía los ritos de purificación de manera responsable, podía caer muerto ante la presencia de Dios, porque ese lugar era completamente santo, un lugar completamente separado, apartado de toda maldad, de todo pecado. Y ahora nuestro cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, la presencia de Dios se posa en nosotros y ahora venimos a ser ese lugar santísimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿vamos a deshonrar nuestro cuerpo? ¿Vamos a deshonrar el lugar santísimo donde la presencia de Dios habita? Ahora podemos entender que no debemos deshonrarlo y nos debemos esforzar. Mira lo que dice la palabra. De esto está hablando Pablo precisamente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? O sea, con el pecado, con la inmoralidad sexual. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Esa es una de las razones principales por las cuales el Señor nos demanda esa pureza y mantener nuestros cuerpos en pureza. Segundo, el Señor enfatiza que nuestra pureza y santificación de nuestro cuerpo la tenemos que llevar a cabo porque hemos sido comprados por un precio muy alto, un precio de cruz. Dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Segunda de Corintios 6:20. El precio que Cristo pagó es demasiado alto para que nosotros deshonremos a Dios practicando la inmoralidad y deshonrando el templo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Dios, pues hemos sido adquiridos con precio de sangre. Y si el Espíritu Santo nos apartó para pertenecer a Dios y para que seamos obedientes a Cristo, y esto el Señor lo hizo con un pacto de sangre, para que nosotros ahora caminemos con Él, no como esclavos, sino como hijos. Debemos entender que la santificación es la marca distintiva del creyente. Tenemos una responsabilidad moral ante nuestro Señor y sus mandamientos, no deben ocasionar en nosotros opresión o incomodidad, sino que debe más bien llevarnos a reverencia, porque nosotros cumplimos sus mandamientos por obediencia y amor, un amor hacia Él, una reverencia hacia Él, sabiendo que Él ya nos aceptó, no porque hayamos hecho mérito, no, el Señor ya nos apartó en su amor. Él ha hecho todo por nosotros. Entendiendo todo esto, nosotros debemos humillarnos,
constantemente ante el Padre y buscar cada día agradar más al Señor con nuestra manera de vivir. Y esto lo debemos hacer por agradecimiento y por amor al Padre, al que nos apartó de la muerte y nos ha traído a vida, siendo conscientes que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo y que ahora somos la morada del Espíritu Santo de Dios, lo cual debe motivarnos y esforzarnos a vivir en santidad y separados de la maldad y de toda perversidad del mundo. Oremos. Amado Señor, infinitas gracias te doy por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque la luz que tenemos el día de hoy, amado Padre, va a alumbrar nuestro camino, va a llevarnos a caminar cada vez más en una dirección correcta, en un caminar que te agrada a ti, amado Señor. Entendemos, amado Padre, todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, amado Señor, porque nos has apartado, pero gracias, amado Señor, porque nos das tu palabra para que de esa manera podamos santificarnos y podamos ejercitar la santificación en nuestras vidas. Señor, permítenos entender cada día más, de una manera más clara, más contundente, que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos honrar nuestro cuerpo, debemos presentar nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo hacia ti, mi Señor, no cayendo en las concupiscencias de la carne. Por favor, Señor, apártanos de toda inmoralidad, apártanos de todo pecado, de toda actitud pecaminosa, y haznos cada día más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, pues esa ha sido tu voluntad desde el principio, pues nos has predestinado para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Oh amado Padre, te lo pido de todo corazón, coloca la convicción de pecado y de arrepentimiento en nuestros corazones, en los corazones de las personas que han escuchado este sermón, que cada día podamos aplicar la palabra de manera más evidente en nuestras vidas, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores, amado Señor. Llévanos cada día más hacia la estatura del varón perfecto. Oh Señor Dios, guíanos en este caminar, por favor, Espíritu Santo, y crea esa convicción en nosotros. Que tu palabra renueve nuestra mente cada día más y seamos cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén.